Hola chicos, ¿qué tal? Bien, en esta pregunta nos dan una función que tiene una regla de correspondencia partida, tiene un comportamiento distinto para los números menores que cero y otro comportamiento para los números mayores que cero. De hecho, para los números menores que cero se comporta como una recta de y intercepto 1 y dependiente 2, y para números mayores que cero como una parábola. Te dicen, determina el valor de a de modo que existe este límite. Saber exactamente qué parte de la teoría tenemos que usar no es tan directo, ¿no? Entonces lo primero que tenemos que hacer es un pequeño esbozo. Debido a que la función tiene este comportamiento para los números menores que cero, entonces simplemente voy a graficar la recta. Pero no voy a graficar la recta completa, porque ese comportamiento solamente son para los números menores que cero. Esa gráfica solamente va a estar acá, al lado izquierdo. ¿De acuerdo? Entonces si nosotros suponemos que este tipo es 1, entonces una recta dependiente 2 más o menos sería esta rectita de acá, ¿no? Sería esta rectita de acá. Como es menor que 0, acá sería abierto. Y este sería el comportamiento de la función para los números menores que 0. ¿Y cuál es el comportamiento para los números mayores que 0? Ah, es una parábola. ¿Cuál es la gráfica de x al cuadrado? X al cuadrado es así. ¿Cómo es x al cuadrado más 1? Ah, x al cuadrado más 1 es así, x al cuadrado menos 1 es así. No, tenemos que recordar que este a lo único que hace es el y-intercepto, ¿no? Nos hace mover en dirección del eje y. Si suponemos que a vale un medio más o menos, entonces la parábola comenzaría aquí, ¿no? Y no tenemos una parábola completa, porque ese comportamiento solamente lo tiene para los números mayores que 0. Entonces más o menos sería así. Nota que si yo hago el dibujo de esta manera, el límite no existiría. En 0 no existiría, simplemente porque los límites laterales son distintos. Entonces, esto nos dice qué tenemos que usar de la teoría. Por cierto, gráficamente se ve que a tendría que valer 1 de cara a que el límite exista. Pero ¿cómo lo justificamos matemáticamente? Fácil. Ya sabemos que tenemos que usar. ¿Qué tiene que ocurrir para que el límite a secas exista? Ambos laterales deben existir y ser iguales. Es decir, el límite de la función cuando la variable se acerca a 0 por números menores, por la izquierda, perdonen, debe ser igual al límite de la función cuando x tiende a 0 por la derecha, ¿cierto? Y si esos dos son iguales a 5, entonces el límite a secas va a existir y va a ser igual a 5. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que determinar este límite y tenemos que determinar este límite de acá. ¿De acuerdo? Determinamos el primero. A ver, el límite de la función cuando x tiende a 0 por números menores. ¿Qué significa este superíndice menos? Significa no solamente que me tengo que acercar a 0, sino lo tengo que hacer por números menores. Entonces, para calcular este límite, estarán de acuerdo que necesito la regla de correspondencia de la función. ¿Y cuál es la regla de correspondencia de la función para los números menores que 0? Ah, acá está, miren, en la parte de arriba. Para los números menores que 0, la regla de correspondencia de la función es 2x más 1. Y para calcular este límite, como ya hemos visto, simplemente evaluamos. El límite sería 2 por 0 más 1, que es igual a 1. Ahora pasemos a determinar el otro límite. ¿Cuánto valdría el límite de la función cuando x tiende a 0, pero por números ahora mayores que 0? Ah, tengo que hacer exactamente lo mismo. Necesito conocer la regla de correspondencia de la función para los números mayores que 0. ¿Cuál es la regla de correspondencia de la función para los números mayores que 0? Ah, que está acá abajito, mira. X al cuadrado más a es el comportamiento de la función para los números mayores que 0. Y para calcular ese límite simplemente evalúo y me da el valor de a, ¿no? Entonces, como tú sabes ya a priori que ambos límites laterales, para que exista, ese es el dato del problema, el límite deben ser iguales, entonces se ve que el valor de a debería ser igual a 1. Y ya está. Ahora hagamos un problema con más nivel, pero que ya tiene que ver propiamente con continuidad. Mira, dice, determina los valores de a y b de modo que cada una de las siguientes funciones sean continuas en todo su dominio.
Bueno, solamente vamos a hacer el ítem A. De hecho, es una pregunta que ustedes ya la tienen. ¿Y qué significa continuidad? Para que una función sea continua en un punto, para que una función sea continua en un punto x sub 0 del dominio, lo que debe suceder, mejor específico, del dominio, lo que debe suceder es que debe existir el límite de la función, pero no solamente eso, que si ya sabes que el punto es interior, entonces para que exista el límite a secas lo que tiene que pasar es que los dos límites laterales deben existir y ser iguales, ¿cierto? Si es un punto interior. No solamente tiene que existir, sino tiene que ser igual al valor de la función en el punto. ¿De acuerdo? Entonces, teniendo eso en cuenta, hagamos otra vez un pequeño esbozo de esta gráfica. Si nosotros acá ponemos al menos 2, no, vamos a ponerlo por acá. Al menos 2 y acá ponemos al 1 que tenemos. Tenemos que la función para los números menores que menos 2 se comporta como una recta, ¿no? Una recta de pendiente 1, y intercepto 2a. ¿Que dónde estará 2a? No sé, pero es la gráfica de la función es más o menos así. ¿De acuerdo? Menor que menos 2, abiertito. Para los números entre menos 2 y 1 se comporta otra vez como una recta. No sé cuál es la forma de esa recta. Podría tener pendiente positiva, negativa, dependiendo de cómo es a. No lo sé, voy a dibujar cualquier cosa. No me interesa. ¿De acuerdo? Y de hecho acá es pintadito, porque acá es mayor igual y menor igual. Y para los números mayores que 1, también como una recta. De hecho ahora de pendiente 6 es una recta bien empinada. Y lo voy a poner en cualquier sitio. Lo voy a poner por acá. No importa eso. Abierto porque acá es mayor estricto. Entonces, para que una función sea continua, lo que tiene que pasar es que no se tiene que romper. Este pedacito tiene que estar abajo y este pedacito tiene que estar abajo. Entonces dice, determinar los valores de a y b de modo que cada una de las siguientes funciones sean continuas en todo su dominio. En el punto menos 1 ya es continuo. En los únicos puntos, en cualquier punto es continua, salvo probablemente en menos 2 y 1. ¿Qué es lo que debe suceder para que no se rompa en menos 2 ni tampoco en 1 y por ende que sea continuo en todo su dominio? El límite en menos 2 debe existir, ¿de acuerdo? Y ser igual al valor de f de menos 2. Y eso es lo mismo que debe pasar en 1. ¿Cuántas variables tengo que determinar? 2. ¿Cuántas ecuaciones en principio necesito? 2. Una ecuación la voy a obtener de los límites laterales acá, una relación entre a y b, la otra ecuación o relación entre a y b de esta parte, y listo. Podríamos determinar los valores de a y b. Ok, entonces como les digo, ¿qué tiene que suceder? Para que la función no se rompa, para que sea continua, no se tiene que romper ni en menos 2 ni en 1. Es decir, debe existir el límite de la función cuando x tiende a menos 2. Y no solamente eso, sino que de hecho tiene que coincidir con f de menos 2. ¿De acuerdo? Eso es lo primero que debe suceder. Vamos a llamarle 1. ¿Y qué tiene que pasar para que exista el límite a secas? Los dos laterales deben existir y deben ser iguales. Por la derecha o por la izquierda primero. Da igual, pero simplemente para que se vea ordenado, para que se vea más bonito. Esto debe suceder, ¿de acuerdo? Deben ser iguales y deben ser iguales a f de menos 2. ¿Cómo calculamos esto? Esto ya lo hacemos de una manera un poco más directa por lo que ya hemos conversado arriba. Acá, si x tiende a menos 2 por la izquierda, x es menor que menos 2. Y si x es menor que menos 2, ¿cuál es la regla de correspondencia de la función? Es x más 2a. X más 2a. Sin embargo, ¿qué me queda al lado derecho? Al lado derecho tengo que x sería mayor que menos 2. Para los números mayores que menos 2, ¿cuál es la regla de correspondencia? Nota que hay un problema, porque acá tienes números mayores que menos 2, pero acá también. ¿Con cuál de las dos te quedas? Recuerda que tienes que acercarte a menos 2 y ser mayor que menos 2. ¿En qué parte te encuentras cerca a menos 2 y mayor que menos 2? Acá en la parte de arriba, ¿no? Porque en la parte de abajo estás por acá, estás bien lejos de menos 2. Estás en los números mayores que 1. Acá en esta parte, ahí sí está cerca de menos 2, ¿no? Entonces, para los x mayores que menos 2, la regla de correspondencia que tendrías que usar es esta de acá, 3ax más b.
Y solo en este problema no vale la pena ponerle la última. Porque la última es utilizar esta misma, por lo que el puntito ya está pintadito. ¿Dónde valdría la pena utilizar esta condición del problema? Ah, si el pintadito estuviera en otro lado. Ahí sí valdría la pena. ¿De acuerdo? Entonces en este caso va a ser redundante. Si quieren escríbanlo y van a ver que van a tener la misma ecuación. Entonces no vale la pena. Ok, ¿y cómo calculamos este límite? Simplemente reemplazamos y acá nos quedaría menos 2 más 2a. Y acá nos quedaría menos 2 por 3 menos 6a más b. Y con ello acabamos de encontrar una relación entre a y b. De hecho, sería 8a menos b, ¿no? Si pasamos a sumar, pasamos a restar y el otro lado pasamos a sumar, nos quedaría 8a menos b igual a 2. ¿Ya está? La primera relación entre a y b. ¿De dónde vamos a obtener la otra? Ah, como te contaba, de que tampoco se tiene que romper en 1. Si tiene que ser continuo en 1, no se tiene que romper en 1. Entonces, la otra condición es que tiene que existir el límite de la función cuando x tiende a 1. ¿De acuerdo? Y debe ser igual a f de 1. Pero otra vez, esta última condición solo para este problema va a ser redundante porque el comportamiento por la izquierda del punto es el mismo que en el punto. ¿Ok? Entonces acá, ¿qué es lo que tiene que suceder para que este límite exista? Ah, los límites laterales deben existir porque es un punto interior y ser iguales, ¿cierto? Si no fuese un punto interior, bastaría que exista un límite en el extremo en el cual está definido. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, otra vez, ya se vuelve un poco repetitivo, pero acá, como x es menor que 1, tengo que buscar la regla de correspondencia de la función para los números menores que 1 y cercanos a 1. ¿Dónde están los números menores que 1 y cercanos a 1? Estoy acá, mira. Estoy en este pedacito de acá. 3ax más b. 3ax más b. Mientras que en el otro lado, ahí más bien estoy en los números mayores que 1. ¿Cuál es la regla de correspondencia para los números mayores que 1 y cercanos a 1? Por acá, mira. Para los números mayores que 1 y cercanos a 1 es 6x menos 2. Y ya está. Lo único que tendríamos que hacer es reemplazar ahora. Acá nos quedaría, ¿no? Si cambias el x por el 1, acá te quedaría 3a más b. Acá te quedaría 6 por 1 menos 2b, o sea 6 menos 2b. Acomodas los términos y acá te queda 3a más 3b igual a 6. Sacamos tercia y la otra relación entre a y b sería que a más b es igual a 2. ¿De acuerdo? A más b tendría que ser igual a 2. Como nos pedían determinar los valores de a y b, y como nosotros sabemos que se tienen que cumplir ambas condiciones, entonces finalmente para llegar a la respuesta simplemente resuelvo el sistema de ecuaciones. Si 8a menos b es igual a 2 y a más b es igual a 2, entonces ¿cuánto vale a y b? Podemos hacerlo mentalmente. Si nosotros sumamos acá tenemos 9a, esto se cancela y te queda 4. 9a igual a 4, entonces a vale 4/9. ¿Ya está? ¿De acuerdo? Y si reemplazamos en cualquiera de las ecuaciones, en este caso la segunda, y pasamos a restar, b sería 2 menos 4/9. Pero 2 menos 4/9 es 18 menos 4 entre 9. Y 18 menos 4 entre 9 es 14/9. Y ya está. Esa sería la respuesta. Y bueno, me parece que ahora sí tienen una cantidad suficiente de problemas como para que entiendan mejor la teoría de esta parte. Listo. Muchas gracias, chicos.